haber tenido arrepentimiento, el no haber vuelto al Señor de todo corazón por estas acciones, pues que la gracia de Dios para todos es suficiente y Dios busca, ¿verdad?, arrepentimiento. Como dice el profeta, ¿qué pide Hashem de ti? Sino que hagas justicia, que le temas al Señor, que lo ames, que te humilles delante de Él. Entonces, pues bueno, Miqueas hace la advertencia y a la vez la declaración de lo que es inminente, que sucederá con Judá. Y en esta ocasión, ¿verdad?, reconoce dónde está la causa del problema, y básicamente está desde la cabeza de Judá, que es hablar de los reyes, ¿verdad?, que como en ese tiempo se han corrompido y han vivido con riquezas exageradas, no riquezas ganadas justa, honestamente, sino riquezas ganadas a través del soborno, a través de la corrupción, a través del robo, lo cual significa la transgresión de los mandamientos de Dios. Entonces, lo que a Dios le desagrada, pues es la transgresión de sus mandamientos. No hay problema porque alguien se enriquezca mientras que su corazón no esté en las riquezas, mientras su confianza no esté en sus riquezas. Eso no representa nada. Pero si su corazón está puesto en sus riquezas, si sus riquezas han sido por corrupción, por soborno, por engaño, por mentira, etcétera, pues esas son falsas riquezas. Y ahora los profetas, de quienes pues más popularmente, más que otros ministerios, son más señalados por falsos profetas, aunque en la Biblia se habla de falsos shaliachim, o sea, falsos apóstoles, se habla de falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, también de los falsos hermanos, pero particularmente muchas veces el ministerio profético es el más señalado, porque quizás puede ser el que más influye en la vida del pueblo, al que más se le presta atención, al profeta. Y aquí en estos capítulos de Miqueas también se acusa a los profetas al perturbar al pueblo, se acusa a los profetas por engañar al pueblo con falsas expectativas, diciendo que están bien con Dios. Y eso es lo que hemos resaltado muchas veces del problema de la riqueza de muchos que piensan, ¿verdad?, que esta riqueza significa que están bien con Dios, que todo está bien y que por eso están muy bendecidos. Quiere decir que lo que hacen no importa porque su riqueza les está dando la razón, pero eso es un gravísimo error. Recordamos la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Ahí tenemos mucho que reflexionar. Tú dices ser rico, pero en verdad eres pobre. Entonces vamos a confirmar una vez más estas enseñanzas y estas palabras de parte del Señor. En el capítulo 3 escuchamos en el capítulo 3 de Miqueas la acusación hacia los líderes de Israel, reyes y profetas que se venden por dinero, y ya Dios mismo se encarga en el capítulo de hablar sobre la recompensa final que ellos van a tener, que no va a ser el oro ni la paz, sino va a ser un castigo, va a ser una ruina, un fracaso, un final del ministerio. Y bueno, también se dice
acontecerá en los postreros tiempos, y en el monte de la casa de Judá será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta lo muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, bueno, pues en el capítulo 4 que continúa tenemos también, ¿verdad?, las promesas futuras de paz para las ovejas del Mesías, para las ovejas de Dios, y que habla acerca también de su reinado. Y es importante entender, ¿verdad?, lo que el Mesías Yeshua, cuando vino a este mundo en cumplimiento de las profecías, dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, con esto nos basta para entender que la venida del Mesías y las profecías que hablan el capítulo 4 y el capítulo 5, en un sentido espiritual o en un sentido como sumo sacerdote, el Mesías cumplió para traer la paz, y tuvo que morir como sacrificio de expiación por nuestros pecados, para primeramente establecer el shalom de Dios, establecer la paz, la reconciliación, para llevar a cabo la rectificación del mundo, para dar posibilidad de salvación, posibilidad de poder andar en sus caminos, andar en sus veredas y ser sus ovejas. No habría otra manera, sino viene Él mismo a cumplir esta palabra. Parece que Él mismo, cuando dice el profeta: y Él juzgará, que Dios habla de sí mismo en futuro, en tiempo futuro, que habría de suceder. Entonces, futuras promesas de paz para sus ovejas. Y ahora sabemos que Yeshua es conocido en el mundo entero, pero no es reconocido en su tierra. Pero un día será reconocido en su tierra por los suyos, ya no como Cohen Gadol o sumo sacerdote en Israel, sino como Rey de reyes y Señor de señores. En el capítulo 4 habla del Israel redimido del cautiverio. En aquel día dice Jehová: juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces, pues tenemos, ¿verdad?, la restauración de las dos casas de Israel, Judá y Efraín, en el momento, ¿verdad?, en que el Mesías viene a reconciliar, a reunir a las dos casas. Sí, Él viene a restaurar y a reunir. Su primera venida en el libro de los Hechos nos relata cómo vienen de todas las naciones, de todos los pueblos, por causa de la predicación del Evangelio. Vienen las naciones al Mesías, y aunque Él está arriba en los cielos, pero todos, ¿verdad?, lo reconocen, lo miran, lo aceptan, lo escuchan y lo quieren seguir a través de la predicación del Evangelio de los apóstoles. Están, ¿verdad?, escuchando el mensaje y aceptándolo, y Él los pastoreará. Así que el Señor, ¿verdad?, realiza esa restauración, como dice Pedro en Hechos 3. Y el capítulo 5 nos habla también, ¿verdad?, de este tiempo, el reinado del libertador desde Betlehem. Y pues sabemos que es Yeshua, por el testimonio del Evangelio. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y eso es lo que habla acerca del Mesías cuando es entregado para ser crucificado. Dice Isaías 53, también, ¿verdad? El Mesías fue herido, lastimado
son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, no tiene principio ni final, ¿sí? Es incontable. Antes de venir a este mundo, él ya era y siempre ha sido el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Okay? Hashem, bueno, el Señor nuestro Dios, que es Señor de Israel y que es Señor de toda la tierra. Entonces ahí se nos describe, ¿verdad?, cómo Él establecerá su reino, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y bueno, pues aquí continúa la profecía, con lo que nos vamos a quedar el día de hoy, en esta tarde, simplemente una vez más en el reconocimiento de que Jesús es el buen pastor. Yeshua es el pastor de las ovejas, el verdadero pastor, a quien hay que escuchar, a quien hay que atender, a quien hay que seguir, en quien hay que creer y ser fiel. Creer, ¿verdad? Es decir, serle fiel a Él, porque Él es la verdad y Él nos libera, y no es como los falsos profetas que enceguecen al pueblo y que lo hacen tropezar. Pero Yeshua el Mesías, su palabra, su enseñanza, toda es verdad, completa. ¿Sí? No hay nada que desechar del Mesías, todo es para nosotros. Toda su palabra es alimento para nuestra alma y nuestro corazón. A Él hay que seguir, ¿sí? Por eso dijo Moisés de parte de Dios: os daré profeta, a Él oíd, y quien no lo oiga, ¿verdad?, quedará bajo maldición. Así que eso se habla de oír al profeta, porque a Jesús se le conoció como profeta, o se le identificó como profeta, y se dijo: este es el profeta del que habló Moisés. Entonces todos en su tiempo de Jesús en Israel esperaban esa profecía cumplirse, y sabían que cuando Él apareciera, su enseñanza tenían que escuchar, ¿de acuerdo? Su palabra tenían que escuchar, porque era palabra de Dios, ¿de acuerdo? Porque Dios mismo se había anticipado a decir: a Él oíd. Su enseñanza se debía escuchar, y no se debía de negar no oír, sino sí escuchar la enseñanza del Mesías, de Yeshua, para salvación y para vida eterna. Vamos a orar. Señor, tú eres la luz, tú eres la luz que brilla, y hemos llegado hasta aquí, Señor, para conocerte más, y que tú, Señor Dios, guíes nuestros pasos para que nuestros pies no tropiecen con piedra, sino que para que tengamos toda la confianza y toda la seguridad de que eres tú, para que sepamos, Señor, el camino que debemos andar, y en tu luz veremos la luz. Guíanos y enséñanos cuál es tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a andar en ella, y te pedimos, Padre, que pues podamos conocerte más mientras caminamos hacia ti, mientras buscamos agradarte, mientras buscamos obedecerte. Ayúdanos, Señor, a hacerlo siempre así. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en nuestro caminar, a fortalecernos, a no prestar oído, Señor, a cosas que no estamos, Señor, que no están en tu palabra, cosas que no están escritas, pero, Señor, las que ya están escritas para nuestra edificación son. Ayúdanos, Señor, a conocer cada vez mejor tu palabra, para poder agradarte a ti, Señor, y comprender
hacer porque tú quieres que crezcamos, que aprendamos, que caminemos en obediencia a tu palabra. Te damos muchas gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por la lectura de la Biblia, por venir, Señor, en este día especial a darte gracias y a buscar tu bendición, Señor, que ya está con nosotros por medio de Jesús el Mesías. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor. Danos un fin de semana bendecido, danos vida, danos salud, danos fuerza. Toma todas nuestras necesidades, toma todas nuestras peticiones en tus manos, Señor. Sabemos que tú sabes lo que necesitamos y que tú nos los darás, Señor, cuando fuere tiempo, en el momento correcto. Nunca te equivocas, Dios. Por eso te damos muchas gracias y oramos por el resto de nuestros hermanos, para que todos puedan, Señor, venir a esta casa para adorar, venir a esta casa para dar gracias en este día, para santificar tu nombre y apartar este día, Señor, a diferencia del resto de los días, para que, Señor Dios, podamos obedecer tus mandamientos y tú nos des, Señor, descanso, ese shalom, esa paz que solo tú nos puedes dar y que el mundo no la da. La paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz, Señor, que ya nos has concedido a través de tu perdón, a través de tu salvación, a través de tu gracia, a través de tu misericordia, a través de tu Espíritu Santo y a través de tu dirección, Señor. Muchas gracias en el nombre poderoso, en el nombre bendito de Yeshua el Mesías. Vamos a adorarte unos momentos, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos cantar con